dedos, se nota la distancia, el cordón umbilical que los une con su falacia. Hola, 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 bienvenidos a un inicio más de semana, la última del invierno en estas latitudes al sur del mundo. 21 minutos han pasado de las 10 de la mañana y junto a este equipo de notables te acompañamos hasta el mediodía en esta propuesta que se llama Arriba el Día. Como cada mañana está su majestad, su excelencia, Lord Brian Álvarez en los controles. Lunes por la mañana. Hoy activamos tempranito, llegamos con tiempo, calentamos la agüita para los mates, estamos muy activos con Brian, así que todo va a salir bien, todo ha comenzado de buena manera, al menos en esta semana. Héctor Mancilla, ¿cómo le va? Bien, buen día, acá andamos. Todo un proceso de congestión. Sí, estás ahí medio que querés y que no querés. Me levanté así, ya voy, no sé. Tiro. Bueno, no se preocupe que va a mejorar en algún momento. De acá a los próximos 2-3 meses mejorará el clima, Sí, usted bueno, no se preocupe. Gracias. Fernando Torno, ¿cómo le va? Bien, buen día. Escuchaba la apertura, eso de nos vamos, estamos en la B, ¿es por algún club en particular eso? Y puede ser por No, varios, puede ser por nosotros. No me acuerdo, no Gimnasia, sé, Huracán. capaz que alguno... Hay 7 equipos en esa pelea, así que puede ser por cualquiera de ellos. Independiente también está incluido, pero bueno, viene zafando, le repuntaron de la mano de Carlitos Tevez. Tampoco es culpa para arriba usted que Cavani el fin de semana cerró un par de goles y perdieron contra Defensa y Justicia. Saludos para los amigos de Boca. 2 grados la temperatura actual, 2 grados 8, bajo cero la sensación térmica, humedad del 69% y viento soplando desde el sudoeste a 20 kilómetros por hora, máxima para hoy de 5 grados, está nublado el cielo en la ciudad de Río Gallegos. Esto es Arriba al Día y hasta el mediodía, junto con la tarea y el acompañamiento también de Karina Taberne, que ya ha salido a la calle, hacemos esta propuesta tratando de contarte todo lo que acontece en la ciudad, la provincia, el país, el universo, más allá de los aliens. Ahora, desayuno de noticias para contarte los principales títulos que dejó el fin de semana. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Venga, Brian, en este momento Nuevo Día te cuenta que, o desde anoche, ya que el invierno se resiste a irse, tuvimos nieve el fin de semana y no va a ser de lo mejor la jornada. En este contexto, la policía ayer dio detalles de algo bastante sorpresivo para muchos vecinos de la ciudad, porque se dio la muerte de un vecino en pleno centro de nuestra ciudad, Zapiola al 50. Esto fue aparentemente en una garita de colectivos. Cuando llegaron los efectivos se encontraron con un hombre de 61 años que falleció, se descompensó mientras esperaba el colectivo en una calle de las céntricas que tenemos en la ciudad y falleció, se descompensó. Dieron intervención inmediata a profesionales del hospital. Los vecinos que estaban en el lugar indicaron que el hombre llegó caminando para esperar el colectivo, que de repente se desplomó en el suelo y minutos después confirmaron entonces el fallecimiento de un hombre de 61 años que, a pesar de haber sido atendido de manera urgente, de haber sido trasladado al hospital, finalmente falleció y fue una de las sorpresivas y tristes noticias del fin de semana.
Bueno, fue algo de lo que charlamos en el pase, ¿no? Entre las novedades de la mañana de hoy tenemos, o de la jornada de hoy, tenemos que a las 10 de la mañana, bueno, en realidad ahora debe estar ya haciendo, se supone que iba a llegar el intendente Pablo Grasso a el barrio El Faro, donde van a anunciar, o ya según dicen que inicia la obra de pavimento, según dicen informativamente del municipio, de calles Zapiola y Maradona. Todavía estaba la esperanza de los vecinos de que se incluya a la calle Francisco Ramírez en este trabajo que se va a realizar. Es una obra que dicen contempla más de 30 cuadras de pavimentación y que abarca la totalidad de las calles Maradona y la Zapiola hasta llegar a la Juan Manuel de Rosas. Queda entonces pendiente de saber qué pasa con esto de la calle Francisco Ramírez. Y también para hoy está anunciada la presentación de 2 sublemas. Veremos si son más también. Sabemos que tienen más, pero están promocionando mucho la presentación de 2 sublemas Sí. que van a acompañar al intendente Grasso. De hecho, vos dijiste Fede Alonso uno y el otro Murray. Y Martín Chávez también es candidato a concejal, ¿no? Claro, Bueno, Pepe Chacón. Pepe decía. Chacón también. Son varios sublemas los que están promocionando, son estos 2 para hoy. No sé Sí. si serán solo estos Jarque 2. Aravena es Jarque otro. Aravena, Sí. Fur también. Leo Fur, ¿quién otro más? Hay otro más. Hay varios, Sí. pero bueno, están promocionando mucho estos 2 en particular Sí. en redes hoy. No sé si hoy presentarán estos 2, Claro, otro capaz día que otros van de- 2, ajá, capaz que sí. dosifican. No creo que, Ajá. capaz que no es muy bueno presentar todos juntos porque la gente se termina olvidando quién es quién. Pero bueno, para hoy están anunciando la presentación de la lista, de 2 sublemas, la que encabeza Federico Alonso como concejal, que lleva como segundo o como segunda a Yamila Elizabeth Woodbend, y como tercero a Iván Alberoni, otro piloto de nuestra ciudad. Y también la lista que cabeza un oftalmólogo, que es Néstor Oscar, el doctor Murray, ¿no? Que lo Sí. hemos entrevistado mucho, muy importante, su labor en pandemia. También trabaja en el CAPS Peliche. Es el segundo de salud pública, ¿no? Es Sí, el segundo de es el- salud pública. Y su segunda es Marcela González, que es la Ujú. primera de salud pública del municipio. Son 2 doctores los que encabezan esta lista, que también va a ser presentada. Todo esto hoy a las 8 de la noche en el comando de Construyamos Juntos en Kirchner y Tucumán, como parte de lo que es ya el inicio de la parte fuerte de la campaña de las elecciones que tendremos ya el 22 de octubre. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales. En Arriba el Día. Una sola que te voy a contar yo y tiene que ver con lo que charlábamos con los chicos en el pase. Nieva en la precordillera santacruceña, particularmente en Gobernador Gregorio, donde las postales muestran un importante acopio de nieve, fruto de la precipitación que se dio desde las últimas horas del fin de semana y las primeras horas de este lunes. Así que hay trabajos intensos allí en dicha localidad del centro de nuestra provincia, donde las precipitaciones, así como llegaron en Río Gallegos, llegaron pero en mayor cantidad durante las últimas horas. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, el ejército tendrá presupuesto y se podrán comprar cascos modernos para las tropas especiales. Esto lo acaban de indicar. El proyecto de ley del presupuesto 2024 de la República Argentina propone la adquisición de material para las Fuerzas Armadas. Entre ellos, quiere decir que está todo en una nebulosa la adquisición de los cerca de 20 aviones F-16 al gobierno de Dinamarca a través de Estados Unidos, ¿no? También tendría que ser tratado antes que se vaya este gobierno. Bueno, la incorporación de 1.300 cascos tácticos para emplear el ejército
en operaciones especiales. Es parte de lo que incluye el presupuesto 2024. Son cascos inteligentes que tienen eh, sistema para adaptación de visión nocturna, distintos equipamientos que se busca que el ejército pueda adquirir. No sé si serán los tiempos para este presupuesto 2024, que incluye también la adquisición de 5.200 chalecos antibalas para ser usados por las fuerzas de seguridad en el ámbito nacional. Bueno, comienza a tratarse este presupuesto en la Cámara Baja. Siempre tan optimista, uno de los mayores trabajadores que tiene la Argentina, ¿no? Pablo Moyano: la gente va a retroceder un montón con su voto por lo de la quita de derechos. El secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, se pronunció sobre la posibilidad de que el oficialismo y su candidato Sergio Massa en las elecciones ganen en octubre. Estoy convencido de que el peronismo está adentro del balotaje, más allá de algunas derrotas en las provincias. En el momento del voto, la gente va a priorizar quién le quiere sacar derechos y quién se los quiere devolver, manifestó en diálogo con FM La Patriada Pablo Moyano. Estamos todos militando para ganar en la primera vuelta, pero la inflación complicó la campaña. De igual manera, la gente va a retroceder un montón con su voto por la quita de derechos, reveló. Los Moyano que apoyaron a Macri en 2015. Claro, en 2014-15. Así que tengan en cuenta cuando habla este gran trabajador, Pablo Moyano se llama. Bueno, y hoy decíamos que hasta 18.000 pesos, hoy arranca la devolución del IVA en todo el país, va a alcanzar a 18 millones de personas esta medida. Bueno, ¿en qué consiste este esquema? A partir del anuncio que efectuara el ministro de Economía, este sistema intenta paliar los efectos de la devaluación del mes pasado, mejorando el poder adquisitivo de la sociedad. Busca, mediante la devolución del IVA por compras de productos de la canasta básica con tarjeta de débito, cuenta sueldos y alcanzará a todos aquellos trabajadores que cobren, como ya dijimos, más de 700, hasta 780.000 pesos, 708.000 pesos, jubilados y monotributistas también. Beneficia a más de 2,3 millones de monotributistas puros, a 440.000 trabajadoras de casas particulares y jubilados, pensionados y beneficiarios de la asignación universal por hijo. ¿Desde cuándo rige? Desde hoy, lunes 18, y hasta el 31 de diciembre del presente año, una decisión que se adopta en base a la resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, y por el actual ministro de Economía. ¿De cuándo va a ser la devolución? Por ejemplo, se establece una devolución con un tope máximo de 18.800 pesos por mes para compras de productos de la canasta básica efectuadas con tarjeta de débito. Esa operación no debería ser superior a los 89.500 pesos en promedio y solo para artículos de canasta básica. Hoy es 18 de septiembre, día de la independencia de la vecina República de Chile, día de fiestas patrias justamente para no es la independencia. Es la conformación del primer gobierno patrio. Exactamente. La independencia yo creo que la festejan, no sé si es en enero o en febrero, y se hizo en la ciudad chilena de Talca. De Talca, exactamente. Bien hecha la corrección. Y saludamos a todos aquellos quienes están de festejo, parte de nuestra comunidad y de la identidad de Río Gallegos también tiene que ver
con la convivencia histórica y también el arraigo que han tenido y el aporte a nuestra comunidad, vecinos justamente de ese origen y la convivencia histórica, ¿no? Y que también sirva de reflexión y de recuerdo de aquellos momentos en los que la independencia era un concepto fuerte y que pretendía cortar los lazos también de darnos autonomía a los pueblos de esta región. Nacía Julio Grondona un día como hoy también, ¿Cómo olvidarlo? fundador de Arsenal, presidente independiente, presidente de la AFA, quien dejó un legado, llegó a ser vicepresidente de FIFA y no sabía hablar inglés, y manejaba Y sí, hijo. todos los hilos del fútbol mundial. De hecho se murió y se tapó la mayor olla de corrupción en ese ente. También fallecía un día como hoy Jimi Hendrix en 1970 a sus jóvenes 27 años, en este caso en Londres. Así que ahora vamos a escuchar un poquito de Jimi Hendrix. También terminaba el histórico alegato del fiscal Estracera en 1985. Señores jueces, nunca más, dijo en el marco del juicio a las juntas militares de la dictadura. Casualmente, coincidentemente, en el marco de los juicios por la memoria que se estuvieron desarrollando a lo largo de la historia de ese tiempo hacia esta parte, en 2006, un día como hoy, desaparecía y aún continúa en esa condición Jorge Julio López, quien estaba declarando justamente en el juicio contra Miguel Echecolás, quien fue comisario en La Plata, quien hasta incluso su propia hija lo catalogó como un monstruo, y quien todavía tenía células activas en la policía bonaerense, señalan, y fue así que desapareció finalmente Jorge Julio López. Así que en este 18 de septiembre tenemos ahí varias efemérides. Es el Día Internacional de la Igualdad Salarial. Buenas tardes, buenos días. Y el Día Internacional del Control del Agua también. 10:38 de la mañana, breve pausa musical, vamos a escuchar a Jimi Hendrix y enseguida venimos con las entrevistas para la jornada. Vamos a volver al Chaltén, los chicos hablaron con Ricardo Sánchez, nosotros vamos a estar hablando con otro vecino de la ciudad. There must be some kind of way out of here. Said a joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there to drink my wine. Plowman take my earth. None will ever on the mind. Nobody up in this world. Hey. No reason to get excited, but we be kind of slow. There are many here among us who do the life is but a joke. But you and I have been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. But I was getting late.
the watchtower, Richard's kept the view, while all the women came and barefoot servants too. Outside in the cold distance, a wildcat did growl. Two riders were approaching. The wind began to howl. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. Cero se impuso en primera vuelta y el radicalismo gobernará en Chaco tras 16 años. El radical Leandro Cero fue ungido este domingo como gobernador electo en Chaco tras ganar en primera vuelta electoral con el 46,29% de los votos, tras lo cual coincidió con el actual mandatario provincial y su rival de este comicio, Jorge Capitanich, en la necesidad de encarar una transición ordenada para la provincia. Alivio fiscal, habrá reducciones impositivas para los autónomos de menores ingresos. El Ministerio de Economía anunció una serie de medidas que reducen la carga fiscal de los profesionales y comerciantes registrados como autónomos y que tengan ingresos mensuales inferiores al 1.770.000 pesos. Noticias al instante. Ucrania asegura que tomó Klishivka cerca de la ciudad de Bakhmut. Las autoridades ucranianas anunciaron este domingo que sus fuerzas habían retomado el pueblo de Klishivka en la provincia de Donetsk, al este de Ucrania. Klishivka fue limpiada de rusos, dijo Alexander Skirsky, comandante de las fuerzas terrestres del ejército ucraniano. Mundial de Rugby, Fiji sorprendió a Australia y lo derrotó 22-15. El duelo entre equipos oceánicos se lo llevaron los fijianos en la ciudad de Saint-Étienne. Los australianos fueron campeones mundial en 2 ocasiones. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Quédate ahí con nosotros. Ya te traemos más rock nacional de temporada. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Podés llegar según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Ayelabrip. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días.
TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Insistes, porque tengo que empezar a pensar. Estamos de vuelta con más sonidos del rock nacional en tus oídos. Radio Nuevo Día 100.9. Invierno 2023. Fin de espacio publicitario. Y 48 de la mañana en la República Argentina y continuamos aquí en este espacio que se llama Arriba al Día, en el amanecer de este envío por Radio Nuevo Día, el amanecer en nuestra ciudad, ¿no? Que ya hace un rato largo se dio, aunque está nublada esta jornada en nuestra ciudad capital, no se prevén precipitaciones por el momento, al menos por el momento. Nos vamos hacia el Chaltén, donde imagino que el panorama estará un poco más frío en lo climático, un poco más cálido en la vida de la ciudad, porque durante el fin de semana y de hecho en Nuevo Día hemos dado a conocer una nueva maniobra del intendente Ticó que aparentemente le gusta subirse a las máquinas y trabajar o accionar de manera unilateral. Jefe, se cree jefe de es jefe de la ciudad, pero se cree patrón de la ciudad. Claramente. Y en este caso, desde Chaltén, durante el fin de semana, dan cuenta que justamente sin consenso, de manera inconsulta, el hombre empezó a abrir una calle con máquinas, con motoniveladoras, pasando por sobre una laguna que es un pulmón de drenaje natural. Alquilando una máquina y la otra siendo máquina del erario público, ¿no? Ajá. Y justamente por ello los vecinos se manifestaron en la ciudad y además iniciaron ante el juez Narvarte acciones judiciales para con el intendente Néstor Ticó. Los chicos hablaron con Ricardo Sánchez, nosotros también vamos a hablar con un Ricardo, pero en este caso es Company, para conocer justamente en profundidad, ¿no? Esta situación donde aparentemente no es el intendente, sino el dueño por cómo acciona Don Ticó allí en el Chaltén. Buen día, Company, ¿cómo le va? Héctor, Fernando y Julián, saludándolo desde aquí, desde Radio Nuevo Día y agradeciendo su predisposición para charlar una vez más. Hola, buen día, ¿cómo están? No te escucho muy bien. A ver, vamos a intentar estoy. mejorar. No sé si Vamos. me escuchan ustedes. Sí, nosotros lo escuchamos perfecto, vamos a intentar mejorar el audio para que todo salga bien, pero no se preocupe que usted de allá para acá sale impecable. Cuéntenos un poco cómo se dio el fin de semana, álgido, caldeado, ¿no? El ambiente allí con un intendente que, digamos, sin poder político y sin poder de gestión para resolver los problemas reales que aquejan a esa comunidad tan pequeña, pero que son problemas significativos, ¿no? Para la vida de los habitantes del Chaltén, digamos, se maneja por las suyas. Bueno, sí, la verdad que
este fin de semana estuvo álgido. Nosotros teníamos conocimiento de este proyecto de manera de anteproyecto, digamos, sobre la apertura de esta calle y un supuesto loteo en una zona como mínimo polémica. Y bueno, ante la advertencia de alguna manera mismo del ingeniero que escribió el anteproyecto del Ejecutivo, como nuestras opiniones desde el Consejo Deliberante y también de la Secretaría de Ambiente de la provincia, el intendente el domingo, con maquinaria de la municipalidad, bueno, optó por abrir una calle en esa zona sin ningún tipo, ¿no?, como vos dijiste, de consenso ni apoyo político. Entonces, bueno, se generó una situación fea con vecinos que se organizan en defensa de las reservas urbanas, con vecinos de a pie que no están organizados en estas instituciones y bueno, y también con vecinos que del otro lado de alguna manera quieren resolver la situación desesperante, ¿no?, de conseguir un pedacito de tierra, una vivienda en el Chaltén. Así que muy preocupante y la verdad, bueno, sorpresivo también todo el accionar que devino en el freno, ¿no?, de parte de la justicia al Departamento Ejecutivo para que no tome más acciones en la zona hasta bien se interiorice bien el juez de que estamos hablando. Company, para que la audiencia sepa, la zona que era una zona que estaba reservada para otro fin, era una zona de tengo entendido que es una zona donde hay no área te protegida. entiendo muy bien. ¿Es una zona Me estás protegida? hablando de la zona. Sí, es una zona protegida la que se dio Mirá, intervención. ahí hay algunos vericuetos legales en las normas que la verdad que interiorizarnos de eso va a confundir más a la gente. En un principio sí entendemos que es reserva natural urbana por su concepción en el 2017, que habla de toda el área. Pero bueno, la ordenanza también indica que hay que delimitar la zona y demás, que ahí están las polémicas donde el Ejecutivo dice que la reserva está delimitada y esta zona queda afuera. Entonces, bueno, ahí yo diría que es un tema menor en este momento, porque de todas maneras, al estar o no, es un detalle legal, ¿no? Y creo que esto ya pasa más por lo político. Si uno pretende el día de hoy, 2023, con todas las discusiones que hay sobre el ambiente, avanzar sobre una zona protegida, esté firmemente protegida por la ley o no, tiene que buscar los consensos, ¿no? Entonces, nosotros a principios de año, cuando entendíamos que no había otra opción, que esto era reserva urbana, que hoy puede ser motivo de debate, decíamos claramente lo que dice la ordenanza, que uno si pretende desafectar la reserva tiene que hacer una audiencia pública. Hoy sí el Ejecutivo encontró la vuelta legal para que no lo sea. Igualmente sigue siendo nuestra recomendación, es una zona que va a ser complicado para construir, que hay una cuenca hídrica, bueno, cuestiones técnicas que por ahí no vienen al caso. Pero el tema es, tenemos consenso político, tenemos consenso social en nuestro pueblo para hacer esto, y hoy, faltando un mes para las elecciones y demás, es como que no le vemos mucho más sentido que la búsqueda de esto, de un escenario completamente politizado para hacer algo que en los papeles no está bien. Entonces, bueno, una medida chauvinista. Dejaría de lado el debate legal. Una medida chauvinista, porque la que hizo Ticó, porque hace un par de meses atrás arremetió con una retroexcavadora contra vecinos que estaban en un asentamiento, ¿no? Bueno, ahí tenemos su forma de accionar, ¿no?
es lamentable, ¿no? Yo entiendo que en su momento su gabinete lo salió a defender porque él es maquinista, ¿no? Como que es su trabajo, digamos, ¿no? Manejar las máquinas. Y bueno, yo no sé si le gana la impaciencia o qué, pero bueno, sí, actúa de esta manera, ¿no? Accionando, digamos. Además, y a veces en contra de las opiniones o del asesoramiento de la gente que está alrededor. Sí, sí, además, digo, por las acciones de, no acciones de gobierno, sino sus acciones personales, muchas veces, digamos, da cuenta de un accionar como verborrágico, como arrebatado, por llamarlo de alguna manera, cuando en realidad los instrumentos son otros para poder... Porque yo entiendo que ustedes en el Consejo Deliberante, digo, tienen una mayoría, digo, ustedes la oposición a la fuerza que él representa, pero... En determinados temas están dispuestos a debatir y de hecho son incluso hasta un poco más efusivos en la intención de debatir y de sobre todo poder gestionar el mejoramiento habitacional, ¿no? de la ciudad. Sí, sí, está claro. Te hago una corrección porque en realidad en el Consejo Deliberante somos 3 concejales oficialistas que hemos trabajado para que Néstor Ticó sea intendente. O sea, es un poco más grave, porque acá lo que hay es la falta de consenso no solo con la oposición, sino con los propios compañeros. Y que acá nosotros sí estamos de acuerdo con él en tener que dar una solución a los vecinos. Lo que no estamos de acuerdo es en cómo se hacen las cosas, sobre todo cuando... esto puede traer problemas a los futuros perjudicados por la zona en la que se trata. Sobre todo también cuando tenemos posibilidades dentro del ejido urbano de perjudicar terrenos que por ahí no son en la cantidad que pretendía el intendente, pero están. Y también soluciones que hay acá en nuestro pueblo, como tenemos la toma en la cancha de fútbol del Patagonia Austral, no sé si ustedes recuerdan, que uno con un poquito de trabajo puede presentarse ante el juez para explicar cómo va a solucionar esa protesta con soluciones habitacionales, y eso daría toda una posibilidad de reconversar con los vecinos y que se entreguen terrenos dentro de lo que tenemos hoy como ejido urbano ya establecido, con servicios en la puerta. Entonces, si uno quiere buscar soluciones alternativas, paliativas también, ¿no? Yo no estoy hablando de soluciones definitivas, porque esto es un problema que, como han visto, se repite no solo en lugares chicos y turísticos como nuestros, sino en Calafate, Ushuaia, Bariloche, San Martín. Bueno, es algo que no es propio de Chaltén, sino ya algo regional y global, te diría. Pero bueno, también a mí me gustaría bajar un mensaje a la comunidad del Chaltén, porque con el día de ayer se vio que todo el accionar resultó en enfrentamiento entre vecinos, ¿no? Por un lado, quizás los que defienden las reservas, que creen que eso puede afectar a futuro a toda la localidad y al turismo que se acerca hacia aquí. Y por otro lado, vecinos que necesitan soluciones habitacionales. Y esa no es la manera, ¿no? Me parece. Creo que los perjudicados de terrenos que no existen, porque ese fue el gran engaño, sacar un listado de gente que tiene sus sueños y toda su vida depositada en este lugar a relucir sin tener la respuesta del otro lado de la oferta del suelo urbano. Yo a esa gente le quiero decir que sea paciente, que esté tranquila, porque es un derecho que han adquirido, y que será cuestión de que los próximos o los candidatos de hoy digan cómo van a solucionar esta problemática, porque
así como lo pretende hacer el Ejecutivo hoy, bueno, salió un juez a decir que no era la manera, entonces hay que buscar otras soluciones y en eso siempre vamos a estar predispuestos a hacer, como también íbamos a estar dispuestos a trabajar en este loteo. El tema es que hay que hacer las cosas bien para que los terrenos de la gente estén en condiciones y con servicios. Claro. Y eso va a llevar tiempo. Entonces, me parece que nada, fue un manoseo muy importante estos últimos días hacia un montón de gente que no se lo merece. Entonces, tratar de bajar un cambio y de entender que no es momento para hacer estas cosas, y en todo caso el que venga, o si se sostiene Néstor, tendrá que dar cuenta de esta situación y tratar de solucionarla. Y para eso estamos todos, ¿no?, dispuestos a trabajar. Ricardo, la última. Estamos a muy poco tiempo de un cambio de gobierno provincial. ¿Han podido charlar con Vidal o con alguien de su equipo respecto de esta situación? ¿O qué se piensa desde el nuevo gobierno respecto de lo que está pasando en el Chaltén? Mira, a priori no hemos tenido contacto directo, sí hay representantes en la localidad como referentes del partido. Este fin de semana tengo entendido que vino gente del gobernador electo a la localidad y obviamente vamos a querer charlar un montón de cuestiones porque el Chaltén tiene no solo esto que es acuciante y es importantísimo, sino un montón de cuestiones por ser una municipalidad nueva que conversar y ver la vuelta para tratar de solucionar y ampliar los derechos de la gente del Chaltén. Entonces, en ese sentido es algo que va a suceder. Todavía no sucedió, pero va a suceder. Muchas gracias, Ricardo. No, por favor, y bueno, para lo que necesiten y también para el pueblo del Chaltén, decirles que las puertas abiertas del Consejo siempre van a estar, y a veces nos toca tomar decisiones que la gente por ahí no las entiende o no están a gusto, pero siempre vamos a dar las explicaciones necesarias en cada caso. Así que les agradezco el tiempo, saludos a ustedes y a la audiencia. Un abrazo grande, concejal. Allí pasaba Ricardo Company, concejal de el Chaltén, miembro de la propia fuerza que representa el intendente Néstor Tico, pero en disidencia, ¿no? Con justamente el mandatario. Sí. Para mí la de Tico fue una medida así, sí, intempestiva para tratar de ganar el electorado. Así nomás te lo digo. Y puede ser, lo que pasa es que no responde a ninguna lógica política. Claro. Ni un consenso, ni nada. No tuvo ni charlados. No, agarró dos máquinas y se mandó. Y le va a jugar en contra. Le va a jugar en contra. Claramente. Sí. Pausa en Arriba al Día, 11 de la mañana, 4 minutos. En un ratito volvemos con Arriba el Día. Hoy cumpleaños Didi Ramone. Hoy cumpleaños Didi Ramone, que nacía en Fort Lee, Virginia, Estados Unidos. Por eso escuchamos Rock in High School. Rock, 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 rock. Baby, rock, 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 rock. That's not where I wanna be. Rock, 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 rock. I just wanna have some peace. I just wanna get some peace. Rock, 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 rock. I see. When the girls out there, let me ask you. Rock, 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 rock. Missing the man in my video. Rock, 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 rock. I can see the principle. Don't wanna be called to be on you. Rock, 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 rock. Rock, 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 rock. Fun, fun, rock and roll high school. Fun, fun, rock and roll high school. Fun, fun, rock and roll high school. Fun, fun, oh baby. Oh baby, fun, 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 fun. Rock, 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 on high school. Rock, 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 on high school. Rock, 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 on high school. You ready?
asking. Fun, fun. Oh, baby. Fun, fun. Oh, baby. Fun, fun. Fun, fun. Rock, 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 no house. 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 Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. San Luis, una avioneta se despistó y se prendió fuego. Un muerto y 2 heridos en estado crítico. El fallecido es el piloto, quien sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo, con compromiso de vías respiratorias y múltiples quebraduras. El pasajero y el otro tripulante tienen quemaduras del 80 y el 44% del cuerpo respectivamente, también con graves lesiones en sus pulmones. Las causas del accidente aún se intentan determinar, pero se presume que se debió a las fuertes ráfagas de viento que por momentos alcanzaban los 100 kilómetros por hora. Dictan prisión preventiva para 6 de los 7 imputados por el crimen de Pérez Algaba. 6 de los 7 imputados por el crimen de Fernando Pérez Algaba, el empresario hallado descuartizado en Ingeniero Budge, seguirán detenidos con prisión preventiva, mientras que una de las acusadas será excarcelada, indicaron fuentes judiciales. Están acusados del delito de homicidio cuádruplemente agravado por el empleo de arma de fuego, por concurso premeditado de 2 o más personas, alevosía, placer y codicia. Las ruinas de antigua Jericó fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en Palestina. Un comité de la ONU para la Cultura declaró este domingo que las ruinas prehistóricas de la ciudad bíblica de Jericó son Patrimonio de la Humanidad ubicada en Palestina, en una votación rechazada por Israel, que no reconoce la existencia de un Estado palestino. Jericó, uno de los núcleos urbanos más antiguos del mundo, está ubicado en Cisjordania, territorios ocupados por Israel y administrados por el gobierno autónomo palestino de la Autoridad Nacional Palestina, que integra la ONU como Estado observador no miembro en representación de los palestinos. Atlético Tucumán le ganó a Barraca Central y se acerca a la Copa Sudamericana. Atlético Tucumán le ganó 1-0 a Barraca Central por la cuarta fecha de la zona A de la Copa de la Liga y suma 3 puntos que lo acerca a la zona de clasificación para la Copa Sudamericana edición 2024. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Quédate ahí con nosotros. Ya te traemos más rock nacional de temporada. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. Para que tu negocio crezca, anda a lo seguro. Hace una buena inversión. Sabemos cómo ayudarte. Estación Invierno 2023. Teléfono 1551 6051.
Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Anímate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, en frente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966-232570. Sanju 420 Grow Shop. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Corazón. ¿Te gustan nuestras mañanas? Porque te garantizamos la mejor selección de música nacional para que te acompañe en cada momento. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Estación Invierno 2023. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Will, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966-353501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Quilmes presenta el festival de rock local que necesitabas. Rockea en primavera. Cambio de actitud, nada por nada. Hijas de la Luna y Grooving Dog. Ya no te estoy molestando. Musicaliza el gran DJ Spike. Sábado 30 de septiembre, 21 horas, en La Rural. Están gastronómicos, ferias y mucho más. Entradas anticipadas en Calavera Nochilla y alpogo.com.
Roquea en primavera, el festival de rock local que necesitabas. Hace contacto, como quieras. Te hubiera encontrado al químico entre los dos. Pedí tu rock nacional. En Facebook, búscanos como El Diario Nuevo Día. Instagram, @El Diario Nuevo Día 80. Twitter, @Nuevo Día Diario. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Esta temporada, edición invierno 2023. Explota. Agencia 32, en San Martín 853. Podés jugar al Gini, Loto, Quiniela, Mini Bingo. Además, playa de estacionamiento las 24 horas con cámaras y kiosco. Tenemos servicio de pago fácil, Western Union y retiro de dinero con débito. También podés pagar tus facturas de DirecTV, Supercanal, servicios públicos, Naranja, Royal Prestige, Camuzzi Seguros y pagar tu celular o recargarlo y tu tarjeta sube. Gestionamos e imprimimos certificado de SENA. Podés realizar pagos de Mercado Libre y somos punto pick-up para el retiro de tus compras. Con nosotros podés enviar lo que quieras con nuestro servicio de motomandado. Escribinos al 2966 72 64 44. Consulta abono mensual a tu medida para estacionar o guardar tu vehículo. Encontrá la suerte en Agencia 32. Al beneficio de ser local se le suman los beneficios de nuestras tarjetas de crédito en supermercados, indumentaria y muchos más. Pedí hasta 5 extensiones sin cargo y compartí estos beneficios. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consulta las condiciones de las promociones vigentes para las tarjetas de crédito emitidas por el banco y ejemplos de las promociones en www.bancosantacruz.com y cómo solicitar una adicional de tarjeta de crédito en www.bancosantacruz.com. El horno y las hornallas son para cocinar. Utilizar la cocina para calefaccionar el hogar te expone a posibles intoxicaciones con monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. Insistes, porque tengo que empezar a pensar. Estamos de vuelta con más sonidos del rock nacional en tus oídos. Radio Nuevo Día 100.9. Invierno 2023. Fin de espacio publicitario. Nos ponemos en la misma línea y conectamos. Cuando no tengo nada más que agregar. Sabemos que el rock te cambia el día. Pedido. Estación Invierno 2023. Email eldiarionuevodía@hotmail.com. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias.
Esto es Arriba al Día, 21 minutos han pasado de las 11 de la mañana en este lunes 18 de septiembre. Nos visitaba recién, pasó por la puerta, dijo 100.9, entró una señora, mirá, me olvidé de preguntarle cómo era su nombre, de la 100.9 de Punta Arenas. Vino a visitarnos. FM Meridional. Meridional, exactamente. 100.9 de aquel lado de la frontera, de este lado somos nosotros. Para establecer un contacto ahí, tener también del otro lado de la frontera un nexo, así que seguramente estaremos estableciéndolo ahí con nuestra colega, que repito, no recuerdo cómo se llamaba, le pido disculpas. Esto es Arriba al Día, y en el repaso de todo lo que va aconteciendo. La semana pasada, en el cierre justamente del viernes, se reunieron en Tierra del Fuego los representantes de las 6 provincias patagónicas con referentes de CAMEN, un trabajo que vienen desarrollando de manera conjunta o tratando de impulsar desde el sector privado y justamente con el sector público, sobre todo en esta región patagónica, donde se busca establecer algún tipo de diferencial para poder generar competencia en el ámbito productivo. No hubo, creo, referentes del gobierno provincial en ejercicio. Sí estuvieron representantes de CAME, como digo, a nivel nacional, de la Federación Económica Santa Cruz, y el gobernador electo, Claudio Vidal, que estuvo justamente allí participando de esta reunión. Escuchamos lo que decía luego de la misma, quien a partir del 10 de diciembre conducirá los destinos políticos de Santa Cruz. Muy contento de poder estar acá, más allá de que todavía no me toca asumir en la gestión, ya estamos trabajando, interesados por el futuro de nuestra provincia, de nuestra Patagonia. Lo dije hoy hace algunos minutos atrás, ¿no? La Patagonia productiva que vive de la limosna de lo que nos quiere dar Nación. Yo creo que llegó el momento de marcar postura, de defender lo que es nuestro, lo que le corresponde a nuestro pueblo. La Patagonia produce el 50% de exportación y eso es muy importante. Creo que hay temas que tenemos que volver a rediscutir. Pero miren qué gran ejemplo, cómo sintetiza todo. El próximo encuentro ya estamos analizando hacerlo en Capital Federal por el problema de conectividad. De ahí arranca todo, así que... Justamente hablando de objetivos, ¿no? ¿Cuál cree usted que es el objetivo tal vez más importante a plantearse a partir de este primer encuentro? Yo creo que todos los temas son pero muy importantes, pero hay algo que me toca vivirlo muy de cerca, como secretario general del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables en Santa Cruz, es los yacimientos maduros. ¿Qué hacemos con los yacimientos maduros? Todos sabemos muy bien que son parte del soporte de la economía regional, de la economía de cada una de las provincias, de que generan empleo, de que sostienen a muchas empresas, pequeñas y medianas empresas, pero que los yacimientos maduros pueden ser mucho más fuertes. Lo que ha sucedido en los últimos años es que generalmente estos yacimientos maduros son explotados, entre comillas, por las grandes operadoras, y la verdad que hoy, por una cuestión de rentabilidad económica, un peso es preferible para ellos apostarlos en yacimientos más rentables, como lo es Vaca Muerta. A mí me parece que, por lo menos de mi parte, voy a exigir que las operadoras nos devuelvan las áreas y entregar esas áreas a una empresa del Estado, provincial, y a empresas locales, que le van a dar mejor utilización, vamos a poder generar mayor cantidad de empleo, mayor producción. Ahí pasaba Vidal, justamente Claudio Vidal, quien formó parte del encuentro con Alfredo González, que es el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, sector gremial empresario que nuclea a justamente el sector pyme, sobre todo, ¿no?, de nuestro país, y que viene buscando generar un bloque regional que ya estaba establecido allá por el 1996, pero que después dejó de traccionarse, por decirlo de alguna manera, y ahora justamente la intención es poder volver a fortalecerlo en tal caso. Y justamente hablaba de esto, de yacimientos maduros que han sido desatendidos, digamos, o que no son del interés de las grandes operadoras,
poder explotarlos de otra manera y con empresas, por lo que entiendo, más locales, regionales, que justamente puedan hacerse cargo de eso y que en el caso de ser posible, me parece, generarían ¿no? otro nivel de movimiento y otro nivel de ocupación también, porque generarían laburo. Habrá que ver de qué manera. Él Vidal, conoce el sector, Vidal ¿no? entra fuerte ahí y dice que va a exigir que devuelvan las áreas para empresas del Estado y empresas más pequeñas pero locales. Sí, recordemos, por ejemplo, que en charla con nosotros hablaba él del combustible de primer corte que sé que eventualmente no, que necesitan máquinas viales y demás, que no Sí. necesita ser sumamente refinado, ¿no? Sí, por el tema hacíamos alusión al tema de la destilería que quedó abandonada en Sí, Punta del Sol, la construcción sí. de lo que iba a ser una destilería. Para que la audiencia sepa también, yacimientos maduros son aquellos yacimientos petroleros que ya han alcanzado el pico de producción en cuanto a extracción del crudo y comienza su declinación. Eso para que se entienda cuál es la clasificación de los yacimientos petroleros, ¿no? Sí. Así que bueno, en principio fue esa una breve, digamos, conclusión del encuentro. Lo señalaba Cari también en la semana pasada, estuvo allí también el gobernador electo de Chubut, Nacho Torres, con quien había sintonía, había feeling aparentemente entre justamente el hombre de Juntos por el Cambio y el próximo gobernador de nuestra provincia. Es raro lo que está pasando en algunas actividades o hechos precisos o días particulares. Por ejemplo, Sí. en el aniversario de Puerto San Julián, Ujú. Vidal ya parecía el gobernador ya en funciones, digamos, Claro. del acto central lo encabezó Vidal. Sí. Habló Vidal, estaba Gardoño, estaban todos girando en torno de Vidal, que todavía no es el gobernador, digamos, todavía tenemos una gobernadora hasta el 10 de diciembre. Si viene el gobernador electo, claramente, pero en algunos puntos ya es como ya estar viendo a Sí. una persona que pareciera que ya estuviera en funciones en algún caso, porque él fue el que dio el discurso principal en el aniversario de Puerto San Julián y es el gobernador electo que asume el 10 de diciembre. Hay que decir que también el vacío del gobierno provincial genera que esto sea así, ¿no? Porque no había Por eso es representantes. raro, porque no había nadie del gobierno. Solo mucho Belén menos. García. Uno entiende que por protocolo, si Claro. vamos a lo estrictamente Sí, institucional. institucional, la que tendría que haber dado ese discurso es la gobernadora, Ujú. Alicia Kirchner, pero quien lo dio fue Vidal. Y esas cosas son como raras, ¿no? Estamos como en un proceso Desprolijas. muy de cambio, de que no sabemos a quién escuchar, si a la que está, a que viene. Así que son cosas que van pasando en esto que nunca antes vivimos, que es un cambio tan fuerte de gobierno. Veremos cómo se da, porque todavía falta las elecciones municipales para reconfigurar este espectro político en la provincia de Santa Cruz. Hoy es 18. ¿Qué sucedía un 18, Brian? ¿Recordás? Se cumplen 9 meses de que tenemos 3 estrellas guardadas en la camiseta, pa. ¡Quería las 3! Ahí están las Tenés las 3. 9 meses del campeonato mundial obtenido por la selección argentina de fútbol. Quizá lo único que nos alegra la vida ¿Cómo hoy por pasó el hoy. tiempo? Ya en un par de meses va a haber un año ya. Un año, sí. Para mí pasó menos. Rapidísimo. Sí. Y Parece voy que a fue poder ayer. volver a tomar alcohol, vamos. Que sigo invicto, sí, vengo bien. Bueno, invicto. Ahí Ah, bueno. uno. Bueno, pero yo vengo cumpliendo, que me decís, Uno en vos un te año. llenaste la boca. No, Sos Sergio yo no Massa. dije nada, ¿eh? grabado. Si lo tenés, ponelo. Ustedes fueron. Prometiste Yo el no dije nada. gimnasio, prometiste Yo empezar el no- gimnasio. yo no dije. ¿Cuándo dije que? Yo no fui, se está haciendo la gran Ramón Díaz, yo no fui. Mirá vos. ¿cuál es el audio? Yo no fui. Mira, si fuera por Héctor, nunca más ganamos un mundial. No, Resígnese, señoras y señores, que este fue el último en la historia. Yo no fui, lo Y es grabaste. todo eso, por este tipo. Eso es Es pisador. todo por ese tipo. Nica De tiró, Barbita. tiró la de Ramón Díaz, yo no fui. Tiró. 9 meses después te animó a decir yo no fui, mirá vos. Anda para allá, vos. 11:31 de la mañana, si todo sale bien, recibiremos a uno de los 22 candidatos a intendentes para las elecciones en nuestra ciudad. Si todo sale bien, Santiago Gómez estará en los estudios de Radio Nuevo Día, según lo que nos dijo Sandro. Si no viene, es culpa de él. Ah, ya está.
Perfecto, entonces vamos a una breve pausa musical y enseguida continuamos hacia el cierre de Arriba el Día. Más allá del universo, vamos a perder. Ahora que estamos heridos, nada más, nunca más, nada puede hacernos mal. Recuerda ese primer beso tan lejano en el tiempo que quizás mejor olvidar. Al universo vamos a pelear. Y las flores que dejaste, ni la imagen de tu risa, nada puede hacerme mal. Tus palabras ya no me hacen mal. Esa noche tan especial que se quedó atrás en el tiempo que quizás mejor sea olvidar. Y ahí, con nosotros, ya te traemos más rock nacional de temporada. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, 100.9. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Que se vea la rejilla de ventilación queda bien con tu salud. Tapar las rejillas y dejar las ventanas cerradas es una de las principales causas de intoxicación por monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. Municipalidad de Río Gallegos. Insistes, porque tengo que empezar a pensar. Estamos de vuelta con más sonidos del rock nacional en tus oídos. Radio Nuevo Día,
100.9. Invierno 2023. Fin de espacio publicitario. ¿Cómo sabés? Continuamos en Arriba al Día en esta mañana de lunes 18 de septiembre. Te recuerdo que puedes vernos también a través de YouTube y de Facebook en vivo, donde transmitimos a través de nuestras distintas plataformas y nuestras distintas fanpage también. Ahora en un ratito vamos a convocar también a Karina, que anda en la calle y anda con notas interesantes, nos dijo, seguramente recorriendo también distintos lugares tradicionales justamente por el 18, que estamos transitando en la jornada de hoy, Día de las Fiestas Patrias Chilenas. Y como lo anticipaba, antes de ir a la pausa, ya está en los estudios de la radio Santiago Gómez, empresario local, que en este caso será candidato a intendente dentro del Frente Unión por la Patria, y queremos charlar justamente un poco a propósito de ello. Fue diputado también, recordamos, en la gestión 2015-2019, así es. Bienvenido, Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo te encuentras este nuevo desafío saliendo una vez más de tu zona de trabajo, o de tu ámbito habitual, que es justamente el empresarial, con la empresa de transporte, y volviendo a encabezar una lista, en este caso para intendente? Bien, la verdad que contento, la verdad que cueste a involucrarse, más cuando uno tiene otras actividades y que nada, son actividades que también tienen una responsabilidad grande, es difícil involucrarse, pero bueno, la verdad que va pasando el tiempo y por la misma idea que en el principio me involucré en la política, voy por eso, ¿no? Uno empieza a ver que hay cosas que avanzan, otras que no. Me considero que soy una persona que en lo que hago me parece que el trabajo, digamos, tengo los objetivos bastante claros y por eso la decisión de involucrarme, ¿no? Y poder aportar en la política cuestiones o propuestas que entiendo que tienen que generar más valor y que por ahí no le damos importancia y creo que es importante y creo que hoy también el análisis que uno tiene, y vos recién me preguntabas fuera del aire cómo lo veía, y la verdad que yo entiendo que tengo una oportunidad, digamos. Me parece que hoy, como se dieron las elecciones a nivel nacional, a nivel provincial, me parece que las caras nuevas, la renovación también tiene una gran oportunidad
y eso es lo que me está motivando hoy a empezar una campaña con buenas propuestas, con buen armado de equipo y con muchísimas ganas de poder llegar a la intendencia. Ujú. En la anterior etapa tuya política, fue en la legislatura, pero más allá de eso, te encargaste como diputado por el pueblo de, por así decirlo, tirar algunas ideas o reforzar algunas líneas de trabajo para cosas que necesitaba la ciudad, que esa idea las tomó el actual intendente. O se apropió de esas ideas en buena hora. ¿Cómo ves ahora con esta participación que buscas tener como concejal, como legislador municipal, Como intendente, como intendente, la generación de proyectos que tengan una continuidad en el tiempo para la ciudad? ¿Qué le falta a vos también estás viendo? Mira, nosotros, mi forma de pensar es que nosotros, a ver, cada propuesta que tenemos la trabajamos mucho y, a ver, y no importa quién la haga, lo que yo entiendo es que, a ver, nosotros cuando fuimos candidatos en el 2019, hicimos un desarrollo de infraestructura que yo veía en Gallego, que entendía que era posible, que analizaba los presupuestos y entendía que se podía hacer. Y después de perder la elección, nada, se lo llevé al intendente actual y se hicieron algunas de esas cosas, se hicieron y nada, lo mismo pasa, ojalá que me toque ganar, pero si no me toca ganar, las propuestas que nosotros tenemos se las voy a acercar al intendente que sea para llevársela, porque a mí no me importa quién haga las cosas, yo quiero que se hagan y me sumo a eso. Nosotros tenemos un montón de propuestas que tienen que ver con el cambio de vida de la ciudad y repito, no importa quién sea el que las haga o a quién se le ocurrió, sino que se hagan, ¿no? ¿Cuáles son en este caso? Porque en ese entonces yo recuerdo que, es verdad, Grasso dijo y lo nombró, dijo que varias de las cosas que hizo fueron ideas tuyas. De lo que no se hizo y resta por hacer, ¿qué consideras que es lo principal y lo prioritario también, ¿no? En materia de obras o de infraestructura. Mira, hoy en la infraestructura, digamos, nosotros, a ver, yo pienso a la ciudad que, siempre digo, si vos no generás el cambio de la ciudad en cuanto al desarrollo productivo, y eso tiene que ver con la infraestructura de generar cuestiones que veamos que la ciudad cambie, que empiece a haber más gente, más desarrollo, es muy difícil llegar a las obras esenciales, ¿no? Como cloacas, asfaltado un montón de calles. Yo creo que hay que seguir generando el cambio de la ciudad, que obviamente que sea más atractivo, que la gente nos visite más, para que vaya generando esto, ¿no? Que al municipio le dé más fondos para poder concretar las obras que todos sabemos que tienen que ver con el asfaltado, con las cloacas, con la iluminación, un montón de cuestiones que viene hace años, que se han retrasado muchísimo y bueno, y se van sumando. Nosotros proponemos el tema de la costanera, yo digo que hay que seguir trabajándolo, me parece que no hay que alejarnos, sino acercarnos. Y vemos que hay una estación de servicio que quedó hermosa y que genera que la gente vaya a pasear. Nosotros en la costanera hicimos una infraestructura importante, también generamos el Parque de la Ciudad, que es ahí en Autovía y San Martín. Esas cosas nosotros vamos a trabajar para que se hagan. Y después tenemos propuestas que son sumamente interesantes, como la creación de la agencia de deporte, el turismo me parece que fue importante y mostró que hay gente que nos visita. Me parece que hay que tomar casos como el ejemplo de Calafate. Nosotros proponemos el desarrollo del ente mixto en Río Gallegos para que funcione el turismo de esa manera. Siempre digo, nosotros tenemos que transformar la burocracia del Estado y que sea mucho más transparente y generar confianza en la gente. Y eso lo puede hacer a través de un gobierno abierto, que ves que muchísimos municipios trabajan en eso. El tema salud creo que es prioritario hoy. Hoy vemos que se ha trabajado en la atención primaria, pero nosotros vamos un paso más allá y nosotros proponemos la creación del Hospital Municipal Materno Infantil. Creemos que la salud tenemos que pasar a un nivel más grande, tenemos que dejar de pensar la salud como desde la provincia, vamos todo al hospital. Me parece que Gallego ya se merece tener un hospital propio, y más para lo que tiene que ver con la pediatría, ¿no? Y vemos que hay un déficit muy importante, no hay guardias pediátricas o lo que hay es muy poco, entonces son cuestiones que uno no las inventa, sino las copia de municipios que han hecho y funcionan bárbaro, ¿no? El ejemplo del Hospital Materno Infantil de Córdoba, que funciona bien. Yo he tenido reuniones con pediatras y están totalmente de acuerdo y no son cosas que son imposibles, ¿no? Cuando yo decía, che, hay que arreglar o cambiar la infraestructura, ¿viste? La gente por ahí estaba desganada y decía que no se podía hacer, pero bueno, yo creo que si vos le generás confianza a la gente, se puede hacer muchísimo. Y esas son las principales que creemos que hay que hacer y rápidamente.
El oeste de la ciudad también es, Perdón. el oeste de la ciudad va a ser igual importante, ¿no? Poder llegar con respuesta rápida en cuanto a distintos servicios y también acciones a los vecinos, ¿no? Seguramente, eso te decía. A ver, la ciudad ha crecido muchísimo. Ujú. A ver, la planificación, el ordenamiento, el mantenimiento de la ciudad. A ver, yo creo que a veces yo no lo hablo como propuesta porque a veces son cosas que son indispensables. Ujú. O sea, hoy, a ver, hacer las calles de tierra como corresponden, me parece que son cosas que tienen que ver con el día a día y no como una propuesta. Hoy el vecino no puede decir: "Che, me van a arreglar la calle", como una propuesta de un intendente. Me parece que son cosas que tienen que ver con el trabajo verdadero y la responsabilidad que tiene un intendente. Entonces, me parece que esas cuestiones, sí, Ujú. después obviamente, a ver, hay que seguir acomodando la ciudad en infraestructura, te decía, el asfaltado de las calles, un montón de cuestiones que nada, que se han empezado y hay que seguirla, pero creo que hoy es importante generar un salto de calidad que merece la ciudad. Esto que decías de un municipio abierto, profundizate un poco la idea cómo sería, porque una de las cuestiones que se le cuestionan justamente a esta gestión actual es que por ahí a muchos les cuesta, o los concejales de la oposición dicen: "No, quiero saber cuánto salió tal cosa", les cuesta acceder mucho a la información. ¿Eso es más o menos lo que planteás, algún Sí, tipo de...? en realidad yo lo planteo y esto me parece que es una herramienta que, a ver, que lo tienen que hacer los municipios, lo tiene que hacer la provincia y genera, a ver, primero disminuir el tema de la burocracia, ¿no? Porque hoy la realidad pasa eso, ¿no? Nosotros, a ver, cuando yo estuve en la Cámara de Diputados, de verdad, uno hacía proyectos y toda la sesión había un montón de proyectos pidiéndole informe no sé, al Ministerio de Salud, al Colegio de Educación. También es verdad que, a ver, si vos estás pidiendo todo el tiempo información, también tenés que tener gente que esté destinada a generar esa información. Entonces, y eso de burocracia, entonces vos, a ver, terminás de atender las cosas principales para poder brindar esa información. Lo que yo planteo es: un gobierno abierto significa que el Estado transparente las cuentas. Eso significa que, a ver, vos a través de una plataforma mostrás las cuentas al ciudadano. Pública, digamos. Exacto, vos publicás los datos que tienen que ver con, a ver, qué sector, cuánto se gasta en tal cuestión. Por ejemplo, aniversario de la ciudad, cuánto se gastó tal y Exacto, tal y tal. y tal. cómo se gasta, esto, todo lo que ingresa y todo lo que sale. Entonces, y eso me parece que lo que genera, a ver, nosotros tenemos que generar confianza en la gente. El acompañamiento de la gente es a base de confianza, ¿viste? Y eso es, a ver, es lo que generamos en cualquier lugar del ámbito que nos desarrollamos. Yo en eso siempre digo, o sea, la confianza tiene que ver con, ¿viste? La honestidad y la credibilidad que nosotros generemos, eso es confianza. Entonces, si nosotros generamos eso y la gente acompaña, y me parece que es importante. Después se pueden generar un montón de discusiones. Che, el festival es bueno, es malo, está bien que se haya gastado en esto y no en otra cosa, es para discutirlo. Yo creo que me parece que eso tiene otra cosa que ver, diferente a lo que planteo que hay que transparentar, y vemos que los municipios que han transparentado las cuentas funcionan mucho mejor, que es importante cómo disminuye la burocracia. Me parece que llega un momento que tenemos que dejar de que sea normal esto: che, no llegó el expediente y el expediente está 2 oficinas al lado. Entonces, pero bueno, esa herramienta me parece que tienen que ver con esta renovación y cambiar un poco la visión de la política, ¿no? En ese sentido, fuiste diputado dentro de Unión para Vivir Mejor, era, que es lo que hoy conocemos como Cambiemos. Hoy sos candidato Sí. dentro de Unión por la Patria. Digo, ¿qué es lo que te llevó a integrarte a ese espacio político, a acompañar la actual gestión también? Porque para quien no sabe, también Moira, que ha hecho una buena gestión en comercio, es alguien que llega, me parece, por tu impulso, digamos, al ámbito político. Y digo, también en esto de la construcción de confianza, viste que muchas veces pasa los señalamientos, que vos estabas acá antes, ahora estás allá, ¿cómo es la situación? Lo importante tiene que ver con eso, es confianza. Porque, a ver, yo desde el primer momento que me metí en la política pienso igual a hoy. La idea, si vos me escuchabas en ese momento, hablaba lo mismo: que había que transparentar, que había que trabajar en el gobierno abierto, que había que hacer estos cambios. Yo me sumo a la política no porque sea fanático de un partido político. O sea, yo no soy fanático de un partido político, yo soy fanático de mi ciudad y quiero lo mejor para Río Gallegos.
Y la realidad que me parece que eso lo vemos cada vez más en las elecciones. Me parece que hoy la gente ya no se puede tomar de tonta. Me parece que la gente, a ver, vota ideas y vota personas y vota la demostración de cómo trabaja una persona. Me parece que lo que está mal es acompañar a alguien que hace mal las cosas, pero porque yo soy de este partido y voto ese partido. Eso puede pasar en un equipo de fútbol, pero no en la política. Porque me parece que lo que yo sí veo mal es que si vos ves que, a ver, que una persona de un sector está haciendo mal las cosas y eso, seguir fomentando o acompañando eso como si fuera un equipo de fútbol, está mal. Sí, sí, es medio ser cómplice a veces Y también. a mí ¿no? me ha pasado que en la política yo a veces he sido crítico, a veces he apoyado y la verdad que no me ha importado en qué sector político está. Y yo cuando fui diputado por el pueblo, del primer día entendí que era diputado del pueblo, no de Cambiemos, no del partido, era de todos los ribayenses. Y cuando atiendo a una persona que me va a ver, no me fijo si esa persona militó, trabajó o estuvo con tal o se sacó una foto con tal. Para mí son todos iguales. Entonces, nada, eso es lo que pienso y yo siempre pensé igual. Entonces no es que me cambie la forma de pensar. ¿Será el tiempo, Santiago, también de implementar algo que quedó en el olvido, pero sería una importante herramienta de gestión, las cartas orgánicas? ¿Qué pensás? Sí, a ver, sí, obviamente que son importantes, hay que trabajarlas, porque son cuestiones que sí, que hay que, a ver, que nada, que hay que definirlas y trabajarlas, que son sumamente importantes, ¿no? Me parece que se han arrancado, se frenan, pero bueno, a ver, yo creo que es la culpabilidad de la burocracia misma del Estado, ¿viste? Que eso va generando que las cosas queden atrás y no tener municipios ágiles genera que las cosas importantes vayan quedando atrás, ¿no? Entonces, sí, obviamente hay que trabajarlas, me parece que son importantes, pero bueno, nosotros pensamos en un Estado, a ver, mucho más ágil del que tenemos. Entonces, cuando vos tenés un Estado ágil, nada, podés hacer las cosas mucho más rápido. Respecto de esta actual gestión y el movimiento que se ha impulsado en materia turística, digo, vos sos empresario del sector de transporte, ¿pudiste evidenciar allí un crecimiento en materia de turismo receptivo en nuestra ciudad, desde las métricas que manejás vos también de tu empresa? Sí, el cambio fue importante, y no solamente por el tema de las métricas de una empresa, uno lo ve, o sea, vos ves los domingos y hoy en realidad es que obviamente el tipo de cambio al chileno le favorece mucho, pero la realidad también que el chileno viene a pasear porque Gallego está más lindo, o sea, porque no es solamente el tipo de cambio. Hoy el sector comercial ha hecho un gran trabajo, hay más lugares, más opciones, la gente viene a pasear. También se han generado más actividades, ¿no? El tema de los festivales son importantes, genera que la gente venga a pasear y nada, nosotros vamos a seguir trabajando para que eso siga creciendo. Me parece que hay que seguir haciendo esas cuestiones, generan. Nosotros, a ver, pensamos a Gallego que nos tiene que venir a visitar, la gente tiene que venir a pasear, tenemos que mirar la parte deportiva también como una cuestión de desarrollo económico, no solamente con la parte de deporte. Hoy el deporte tenemos que trabajar en ese desarrollo, ¿no? Que vengan los clubes a competir acá, a hacer sede de diferentes juegos, me parece que eso es importante y de esa manera va cambiando, ¿no? El tema del turismo, yo creo que, a ver, se ha hecho mucho, también parece que hay que trabajar junto con la provincia, pensar cosas en cambio de turismo que tienen que ver, que en la procesión nosotros vemos, y yo siempre digo, no puede ser que hoy tengamos a la Pingüinera el camino que tenemos. Entonces hoy cuando uno ve que figura a nivel mundial, que el extranjero no puede creer los pingüinos, que vos le decís, vas caminando y los pingüinos se te cruzan por el frente, no lo pueden creer, y tenemos un camino que está hecho pedazo. Y eso tiene que ver con, no podemos tener esa ruta. Entonces cuando vos haces un ente mixto, lo trabajás con la provincia, y esas cosas las tenés que arreglar. Entonces son cuestiones, cambio que hacen al turismo de verdad, no solamente un poco de show. Yo digo que tenemos que subir la calidad. Nosotros, viste, yo siempre digo, por ahí a veces nos contagiamos, nos quedamos nos limpian un poco y estamos contentos. Nada, yo voy de que me parece que tenemos que avanzar. Lo mismo en salud. Creo que en salud el municipio ha hecho cosas, pero me parece que hoy tenemos que proponer la salud mucho mejor. Hablamos de proyectos como Palermo Hay, que un montón de cuestiones, y si tu nene se te enferma a las 2 de la mañana, ¿y a dónde lo llevas? Entonces me parece que son cuestiones que tienen que ir de la mano. Sí, además,
hay algo que eventualmente puede llegar a suceder, que ya sucedió en la ciudad, que es con la generación de un polo tan importante, productivo, eventualmente la llegada de gente otra vez a nuestra ciudad y la necesidad de tener una infraestructura básica para recibirlo, porque pasó desde que Kirchner fue presidente a esta parte, la ciudad creció significativamente sin una planificación y eso significó que los servicios faltaran, como decías vos, en materia de salud fuera insuficiente también. Por eso, a ver, esto viene de hace muchos años, no se ha, a ver, no se ha ordenado, no se han cambiado las cuestiones, sigue siempre igual. Y a mí, bueno, ese siempre igual es lo que me ha llevado a involucrarme en la política y de nuevo estar intentando hacer que las cosas cambien, ¿no? Y de verdad, para que esto, a ver, que recién te decía, daba el ejemplo del hospital, ¿no? Yo pienso que, a ver, ojalá todos los candidatos digan, che, mira, esto es bueno el hospital, y vamos a ir todos con esa propuesta. Para mí no me interesa que vayan todos con la misma propuesta, yo quiero que el que llegue lo haga, pero porque entiendo que está la necesidad. Lo mismo pasó con infraestructura, lo mismo me pasa la parte de deporte. Entiendo que, a ver, hoy, a ver, la agencia de deporte, a ver, significa para el fortalecimiento del club, vos sos hincha del Hispano. Y hoy vos ves cómo, o sea, no solamente los clubes que están en la liga o en TNA, sino todos los chicos que tienen que viajar o las actividades o que vos querés competir y tenés que hacer las pizzas, tenés que moverte, y estamos muy lejos de todo. Entonces, a mí me duele decir, che, mirá todas las mineras acá y mirá todas las petroleras acá y cómo puede ser que nosotros estemos renegando y Claro. eso. Y eso es una decisión política, porque eso es una decisión política. Entonces, hacer las cosas que hay que hacer. Yo, a ver, es gestión. Nosotros vemos cómo el actual gobernador ha gestionado cuestiones con las empresas y se han hecho un montón de cosas. Y es una decisión que hay que llevarla al gobierno, es lo mismo. Yo no puedo creer que, no sé, hay un chico, un nadador, que es Sí, Matías Matías. Díaz, Ujú. y tengan que juntar plata para comprarse una malla. Es una locura. Pero bueno, entonces vos con una agencia de deporte resolvé todo eso. Entonces, son gestiones y es la forma de pensar para que esto cambie, ¿verdad? Ujú. ¿Quién te acompaña? ¿Quiénes te acompañan en la Tenemos, concejalía? de concejal tenemos dos listas, una en cabeza de Delfina Brizuela Ujú. y Agustín Sequeira, segundo, y en la otra está Javier Alzamora y Génesis. Ajá, mirá, tenés ahí del ámbito privado también, porque Exacto. Agustín de empanadeando, de para chuparse los dedos, de Plastimarket ahora también. Así es, sí, sí. ¿Y Javier es del de Darkside? Exacto. Ah, mira. Él encabeza una lista, tenemos dos listas de concejales. Y nada, y es gente que, ahora, que tiene las ideas claras, que Jóvenes. jóvenes, tanto Agustín, Delfina y Génesis se participan en política, pero por ejemplo Javier y Agustín no, pero sí les pasa lo mismo que yo, quieren aportar para que esto se genere en cambio y que la ciudad esté mejor y que siga creciendo y aportar, a ver, la experiencia que tienen en su sector en cambiar la ciudad en mejoramiento. Ellos se meten en la política para acompañar buenas ideas y ganas de hacer, solamente por eso. Entonces, bueno, la verdad que es muy interesante. Santiago Gómez con nosotros en Radio Nuevo Día, visitándonos justamente por primera vez en el marco de esta campaña que recién comienza, en este caso, camino hacia la intendencia dentro de Unión por la Patria. Fernando pregunta. Santi, ¿qué opinión te merece o qué, no sé si pudiste hablar con él o qué imagen te da el gobernador electo Claudio Vidal? A él no lo conozco, lo conozco sí a los que trabajan con él por ahí. Y la verdad que nada, yo quiero que le vaya bárbaro y me parece que es importante. Me parece que, a ver, cuando uno pasa en limpio, me parece que hay un montón de cosas que no funcionan. Me parece que ha demostrado que a través de un gremio ha hecho un montón de cosas positivas. Cuando uno habla con la gente del sector está toda conforme y se han generado que tienen que ver con la gestión, ¿no? Entonces me parece que, a ver, es positivo, en algunas cuestiones coincidimos en forma de pensar, ¿no? Hablamos del desarrollo de la mano de obra. Yo siempre decía lo mismo de que a mí me molestaba cuando vos venís en el avión y viene toda la gente de afuera a trabajar a las mineras y todo eso. Y bueno, y habla que el 70-30 hay que ampliarlo, que tiene. Entonces me parece que, a ver, creo que tenemos punto en común en cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la ciudad. Me parece que él habla de las oportunidades que le tenemos que dar a los jóvenes. A mí me pasa lo mismo, yo tengo muchos amigos que se han ido a estudiar y ninguno viene. Y vos decís, ¿cómo no vienen? O veo chicos que están buscando posibilidades de trabajo y después hablas con algunos
y se van a Salta, Córdoba, Mendoza, O vienen, afuera del país, trabajan. que está pasando Exacto, mucho, ¿no? y viven, trabajan en el petróleo, en la minería y esas cuestiones. Y ojalá que le vaya bárbaro. Yo soy de las personas que piensan que, a ver, después de una elección tenemos que tirar todo para el mismo lado. Entonces, tiene que ver con eso. Y desde el lugar que si me toca ser intendente, obviamente, entiendo que hay que trabajar en conjunto con la provincia para que el desarrollo sea en conjunto, ¿no? Y nada, eso no lo conozco mucho, pero entiendo que desde mi lugar voy a trabajar para que haya tengamos una provincia que crezca. Hay un montón de cosas que soy crítico de la provincia que deben cambiar, que no han cambiado. Y nada, tenemos una oportunidad. También hay un marco macroeconómico complejo, ¿no? Vos Claro. que sos empresario, ¿no? De transporte, desde el combustible ya lo evidenciás, ¿no? Que No, ni hablar. es complejo, ¿no? Nosotros creo que tenemos que tener, a ver, es todo muy complicado. O sea, hoy a nivel nacional, la verdad que estamos en una situación muy crítica. Hoy, bueno, índice de inflación que tenemos, de pobreza, todos los índices, la verdad que estamos complicados y la provincia y Gallego, digamos, vamos a necesitar de trabajar en conjunto de todo y tirar para el mismo lado, porque sabemos que pase lo que pase y a nivel nacional va a seguir siendo complicado y bueno, y esas cuestiones, nada, al sector privado, al sector público afectan y nada, y hay que tirar todo para apoyarnos entre todos, porque creo que van a venir tiempos complicados, pero que se resuelven si no nos peleamos y tiramos todo al mismo lugar. Entonces eso es lo que genera, digamos, que salgamos adelante y que cambiemos. Lo mismo que uno propone en el Gallego, tiene ganas que se haga a nivel provincial, ¿no? El tema de salud, y la verdad que tenemos el mismo hospital hace un montón de años y hay que cambiarlo, las mismas camas de terapia intensiva. Entonces todas esas cuestiones me parece que necesitan de cambios importantes, que hay que hacerlo. El tema de educación, cuestiones que son, a ver, críticas que no se han resuelto y nada, hay que hacer que se resuelvan rápido. Muchas gracias por tu visita. No, gracias a ustedes por la invitación, chicos. Santiago Gómez pasó por Radio Nuevo Día, primera charla en el marco de esta campaña hacia el 22 de octubre, es candidato a intendente por Unión por la Patria, encabezando el sublema Unión por Río Gallegos, y charlamos un poco acerca de sus perspectivas, de su conocimiento también de nuestra ciudad y las intenciones de llevar a cabo al mando de la misma. 12 del mediodía, 4 minutos, breve pausa musical. Enseguida citamos a Karina Taberna, nuestra compañera que anda en la calle y tiene varias cuestiones por contarnos.